Llegamos a una parte muy interesante del programa. Vamos a aprender y trabajar con una técnica poco diferente de los demás. Esta técnica se llama el vaso de agua. Esta es la única técnica que utiliza algo fuera de ti mismo, el vaso de agua. Todas las otras técnicas tienen que ver nada más contigo. La técnica nos ayuda a recibir información, orientación y para lograr mejores resultados propios. Ayuda para hacer decisiones, la búsqueda de objetos perdidos o la comprensión de la vida con situaciones difíciles. Por lo regular, no tenemos las soluciones de problemas por falta de información. Al tener información, problemas se resuelven. La técnica del vaso de agua nos muestra una manera de agitar y utilizar nuestra mente y de manera especial para resolver problemas. Para aplicar la técnica se utiliza un vaso, preferiblemente de vidrio color claro. Parece ser que el vidrio tiene propiedades que funcionan mejor con nuestra energía humana. Esta es la técnica que incorpora tanto las energías subjetivas y objetivas de esta manera. El tamaño de vaso de agua no tiene nada que ver con el tamaño del problema que se necesita resolver. A la hora de dormir, lleva tu vaso a tu buró, cierra e incline tus ojos ligeramente hacia arriba. Mientras bebes aproximadamente la mitad del agua, usando las dos manos, te dices mentalmente, esto es todo lo que necesito hacer para encontrar la solución de este problema que tengo en mente. Es importante que la última declaración sea el resolver el problema. Por la noche, esta declaración incubará. Duérmete. Por la mañana siguiente, al despertar, mientras bebes el agua que queda con los ojos cerrados y vueltos hacia arriba, te dirás mentalmente, esto es todo lo que necesito hacer para encontrar la solución a este problema que tengo en mente. Con esta fórmula no es necesario usar el método de 3-1 para entrar al nivel. Entrarás en el nivel automáticamente al beber el agua con los ojos cerrados y vueltos un poco hacia arriba. Esta técnica es similar a la técnica de control de sueños. En la técnica de control de sueños, te dices, quiero tener un sueño que contiene la solución del problema que tengo en mente. Ambas técnicas requieren que los últimos pensamientos se puedan incubar. Sabemos que la incubación funciona. El cómo o el por qué no sabemos. Con la técnica de sueño, varias cosas pueden suceder. La frecuencia del cerebro fluctúan a través de la noche, desbloqueando información capturada y yéndose a la superficie. Es posible que tu inteligencia viaje a través del tiempo y espacio en busca de la información. Esta información es dada en forma de sueño. El cuerpo humano está compuesto principalmente de agua. El agua y el cuerpo emiten un campo de energía. Científicos sugieren el poder proyectar pensamientos, deseos e intenciones dentro del agua. Posiblemente, esta información se distribuye a todo el cuerpo, incluso a su código genético. Esta puede ser la razón que información se encuentra a través de sueños, pensamientos o fracción de visión. El Dr. Masaru Emoto, en su libro Los mensajes ocultos del agua, registró imágenes de cristales en forma de agua congelada, mientras utilizando diversas fuentes de velocidad altas en fotografía. Él notó que cuando se usaba palabras cariñosas o dirigía pensamientos o intenciones al agua, se formaban copos de nieve muy complejos y brillantes. Con agua contaminada, pensamientos negativos o palabras y tensiones
dirigidas al agua, patrones sin simetría se formaban. El doctor Masuro Emoto dice que el agua tiene la capacidad de copiar y memorizar información. Es posible esta sea la razón que la técnica de agua es eficaz y sencilla para aplicar a la salud y curación. Si le sucede que tenga problemas de salud y desea volver a utilizar el vaso de agua, asegúrese mantener el vaso con las dos manos y beba imaginándose la energía de su cuerpo entrando al agua con el propósito de la curación. Imagínate sintiéndote bien de salud, recibiendo comentarios de los médicos y otras personas que están moviéndose a través del éxito en el proceso de la curación. El poder utilizar energías objetivas y subjetivas es lo que hace la técnica tan grande para poder alcanzar un resultado exitoso. Años atrás desarrollé reacción alérgica a los gatos. Como persona sana de salud, esta reacción bien que me molestó. Me niego a vivir de esta manera y resolví deshacerme de ello utilizando la técnica del vaso de agua. Por la noche tomé la mitad del agua y me dije, esto es lo único que se requiere para eliminar esta reacción alérgica a los gatos. Puse el resto del agua al lado de mi cama y dormí. Por la mañana, recordé una experiencia realmente clara de mi infancia. En mi recuerdo se me pidió salir afuera y tomar la ropa que estaba colgada en el tendedero. Éramos 10 hermanos y todos teníamos tareas que hacer. Mientras estaba fuera, escuché conmoción dentro de la casa. Al entrar a casa, vi a una de mis hermanas acariciando un gatito hermoso siamés. Mi hermana no me permitía jugar con él y me disgusté. Tomé una horquilla a la cola del gatito y, como se espera, hizo mucha conmoción hasta llamar la atención de mis padres. Como se imaginan, no estaban contentos conmigo. Mi castigo era irme a mi recámara. Esta fue la memoria que recordé al despertar por la mañana. En poco tiempo me alivié de las alergias a los gatos. Es curioso que por una memoria tan lejana y con una técnica tan sencilla, pude deshacerme de mis alergias a los gatos. Si tú solicitas esta técnica y despiertas por la noche, asegúrate de anotar y registrarlo. Al despertar, tómate el resto del agua, que eso es la fórmula del éxito. Si no recibes la información que buscas, es posible que la recibas durante el día. Al abrir un libro o simplemente escuchar conversación por personas desconocidas, es muy importante que sus sentidos estén inclinados a recibir esta información, porque así va a ser, o lo va a oír, o lo va a ver, o lo va a escuchar. De alguna manera u otra, vas a recibir tu información. Similarmente, cuando ordenes un auto que quieres comprar, exactamente como te lo imaginas, el color, la tapicería, los accesorios, llantas al gusto, y luego tienes que esperar a recibirlo. A través de meses, tienes tu auto y de pronto ves otro auto igualito como el tuyo. La diferencia es que estás enfocado a lo que es importante en tu mente. Eso es lo que ocurre con la técnica del vaso de agua. Cuando buscas información, te enfocas a conseguir esta información que se requiere para resolver tus problemas. Espera recibir esta información durante el día usando esta técnica. Si es que no recibas la información que buscas, entra al nivel antes de dormir y te dices, sé que tengo la información que busco,
para resolver mi problema. Piensa en algo no relacionado y lo que te venga primero a la mente, cree que es cierto y ten confianza en tus sentidos interiores.